Por favor, a veces I am forget for copy. A veces me olvido de decir por favor copy. Pay attention, please. Now you have started my class. De aquí en adelante que empiezan conmigo. ¿Sí? And this important, you have this important with me. It is copying. I am forget. For example, you get this copy in advance and don't forget. Excuse me, what happened? You have this copy now in this copy. Todo lo que hago, por favor, copy. Have this copy, please. Okay? Now, you have this today the topic. What is the topic today in my class? The topic today in my class, you have it as important, please. What is of the simple present? Simple present. Yes? What happened? What is the reason? What issue that you have the relation with me? Voy a dar el por qué. See, of the first you have it is start using a verb to be. Ya vieron el verb to be. Now you have it is continue today in my class. In this of the simple present, you have it is what is of the simple present. And you have speaking English that you have understanding and it is more you have in Spanish speaking Spanish. I don't forget you have what is important for the simple present. The simple present you have it as the first. What is the first? The first you have of the simple present use it is auxiliary verbs. What is auxiliary verbs? Do is possible you have does. Yes. Number two, in using for do, what is using for do in this important or necessary? You have it is necessary. Use verb in infinity. Using for the verb in infinity. What happened? What do you have this for infinity? ¿Qué es el infinitivo? Using for infinity. In use analyze you have for infinity in this, for example. I study English, you have this in this analyze for this example. Regular verb, irregular verb. Aquí podemos utilizar any verbs. Sí, any verb puede ser regular and irregular verb. Yes, podemos utilizar verbos regulares y verbos irregulares. So, I am speaking Spanish. It is important, it is necessary you have using for the simple present auxiliary. Siempre va a ser algo importante cuando utilicemos el simple present. On using for the simple present, you have it is important el do y el does. Cuando utilizo do, cuando utilizo does. Are you have for using do? Are you have for using does? The do or using for I, you, we, and they. Of this important. Cuando utilizo el do, utilizo para el siguiente personal pronoun. Ojo, chicos. El do, como es auxiliar del verbo, no tiene significado. Don't mean it. Es simplemente un auxiliar. ¿Qué? What happened using for auxiliary? Auxiliary verb es que ayuda al verbo a que no cambie, al verbo que se mantenga en su forma simple. Eso es lo que ocurre con el do. ¿Sí? Tanto el do como el does. Don't you have this translated or using for translate or different verb? No, pero using on this al do. Al final miremos que el do también podemos utilizar como verbo, pero cuando ya tengan conocimiento de primera parte. Yes, el do también se lo puede utilizar como verbo, pero en este momento it is auxiliary verbs. Les voy a enseñar que using for auxiliary verb tanto el do como el does. El do, use you have this. I, we, you, and they. Using in order, no hay problem for using for I, we, you, and they. Ahí utilizo el do. I'll do using for exactly in this of negative and question and short answer. In this necessary, it is important for you. It is very interesting for you. Aquí es lo más esencial saber identificar what happened using for do. ¿Cuándo utilizo el do? ¿O dónde utilizo using for do? El do utilizo en I, we, you, and they. Utilizo con esos personal pronouns, con esos pronombres personales. Ahora, lo que sucede con el does, or more difficult or very different. El do o el does utiliza en este momento el does para he, para she y para it. Only you have for three persons, solo para las terceras personas. It is puede ser
It is Andrea, puede ser Patty, puede ser Emerson, puede ser Daniel, Alexandra, any. And use auxiliary verb, no como verbo. Ahorita vamos a ver, you have it using for auxiliary verbs. Por eso you have it as the reason. So, it is of the topic simple present. Por eso estamos llamando el día de hoy que el tema principal es simple present o presente simple. ¿Sí? Cuando utilizo el presente simple. Ojo, el verbo to be es parte de presente simple y eso of course. Por supuesto que sí. And I use it for identify. Yes. Ahí sí es important for necessary you have this identified. Identificar. Que es parte del present simple, el verb to be, yes, of course. Claro que sí. Yes, now you have this importance of using for this. You have done, okay? And now in use to change or using for the negative. Yes. ¿Qué sucede? Are you have it is two possible. You have it is the first. Are using for do of the negative? Yes. Do not of the first. La primera parte. Or using for contraction. What is all the contraction done? Obviously, you have it is does. The first does not, which possible you have for using for the contraction, doesn't. Only is to change on pronunciation. Solo cambia aquí la pronunciación, más no más, using for pronunciation. Utilización de la pronunciación. Ahí it is of the same. The first is traditional using for don't. Or using for does not. No, does not. Cuidado pronunciation. Cuidado con la pronunciación. Os different you have it is don't, do not. Are using for you have it is does not. Now, are using for the contraction today is don't. Of the first pronunciation, don't. And use for doesn't. It is for negative. I speak in Spanish. Chicos, cuando utilicemos el do not, también hay la posibilidad de utilizar como do not. Yes, claro que sí. Pero si ustedes quieren utilizar, you have this for use up to, are using for translate, using for English, speaking English, using for the contraction. Don't. It is and does not. In this are used traditional. No se pronuncia como does not. No, eso es de español. Does not. Pronunciation. And use for the negative contraction, use doesn't. Doesn't. Yes, all this important. Cuando, otro importante, the second, I use it for the verb infinitive. Cuando, teacher, ¿cuándo utilizo verbos en infinitivo? ¿Qué es eso de los verbos infinitivos? What happened? Antes, los verbos, los que algunos van a tener mi edad, pueden saberlo, pueden recordarlo, que existe 3 filas de verbos. ¿Y eso no? Todos sabemos que eso hay. 3 verbs. Existe tres filas de verbos. Verbos, tanto los regulares como los irregular verbs. Cualquiera de las dos existe 3 filas. Antes, cuando yo estudiaba, teníamos el primer verbo se llamaba present. La primera parte. No copiarán estas, no copien. Present. El segundo se llamaba past. Y el tercero se llamaba future. Eso sucedía antes. Ahora lo llaman infinitive. Cambió solo el término. Más el uso es igual. El siguiente se llama past de los verbos. El siguiente se llama past participle. Past participle. Estos verbos de aquí vamos a use today. Estos de aquí nosotros vamos a empezar a utilizar. What is the reason? ¿Por qué? Using on the rule you have for infinity. Porque la regla me dice que utilicemos todos los infinitivos. Entonces vamos a utilizar la primera fila. Más no la segunda ni la tercera fila. No. Eso no. Solo only you have for these are the first verbs. La primera fila. Sea verbos regulares o sea verbos irregulares.
Esto de aquí se vuelve infinitiva. ¿Y qué es el infinitivo? El infinitivo es su base simple. Algunos le llaman base from. ¿Sí? Tal cual como nace el verbo. Esto de aquí ya olvides. Esto de aquí ya no es. Eso es lo que estudiaba yo cuando yo era estudiante. Hace muchos años atrás. ¿Ok? Así que esto, bye. Ahora se llama así. Infinity, past y past participle. Esos son los verbos que ustedes van a encontrar ahora, right now, and these are different classification for the verbs. ¿Sí? En las hojas de los verbos, ya sea en internet, ya sea en workbook, notebook, and not. Ahí van a encontrar. ¿Y cuál utilizamos? Infinity. Utilizamos using for the infinity. Ya no utilizamos ello. Por eso using for have today and this using for infinity. Por eso les digo, utilicemos solo verbos en infinitive. Yes? Now, to continue. And did you have this important? And use it for auxiliary verb. Estos auxiliares son muy importantes, chicos. Que ustedes lo sepan utilizar. Y para aquello, para que ustedes puedan utilizar, existe un structure. Vamos con structure. Estructura gramatical. What happened for the structure? La estructura gramatical también using for to and use for infinity. It is up to so. Es cuando ustedes quieran utilizar para speaking, para reading y para listening. Para el speaking, utilicen you have this only use it for the structure, utilizando la estructura gramatical. It is very easy. Muy fácil. Muy sencillo. Yes, siempre. Ok, vamos a ver. What is important? For the first you have it of subject. Siempre el sujeto va a ser importante. En todos los tiempos, ya sean simple, conditional, first, past, future, bueno, any verse. Any. Estamos recién empezando, ¿ok? Así que tranquilos. Voy a tratarles de nivelarles absolutamente a todos. ¿Sí? Algunos ya tendrán conocimiento de estos, otros no. Pero vamos a ir a la par con todos. Are using important for importance. It is important with me, a teacher Manuel, you learn. A mí lo que me importa es que ustedes aprendan. It is important. Eso es importante para mí. ¿Sí? Now, continue. ¿Qué es un subject? Un subject is possible you have, it is any personal pronoun. Are you, we, she, they. It's possible, yes. It's possible you have for using for the subject name? Yes, of course. ¿Puedo utilizar nombres? Yes. Patty, Emerson, Manuel, Tania, Alexandra, no sé. Cualquiera, yes. Eso es un subject. Plus, a esto le vamos a añadir un verbo. ¿Qué verbo? ¿En qué tiempo? En infinitivo. Un verbo en infinitivo. Esto de aquí que estoy realizando es afirmativo. Este es afirmativo. Now you have it is a complement. Yes, of course. Complement es de sustento, es algo que usted va a decir. You have it is a first and you have it is organizing the ideas on different sentence, subject plus the verb. Va a organizar ideas, va usted a crear ideas. De acuerdo al sujeto y de acuerdo al verbo. And next you have it is plus time expression. ¿Qué es los time expression? ¿Qué nos dice la Real Academia de la Lengua today? ¿Qué nos dice ahora? Nos dice que debe tener en el tiempo que estemos utilizando time expression. ¿Qué es un time expression? Today. What is all the time expression? Right now. What is the time expression? Now. Cualquiera de los time expression que ustedes conozcan, esos time expression es lo que nos va a servir. Y saber que esos time expression utilicemos and finally for the sentences, al final de la oración. Y podemos analizar, podemos argumentar qué tiempo estamos trabajando. And that's important place. Of the first, it is necessary, you have, it is verb infinity and time expression. The second part,
In this for negative. Using for the negative, you have the essential. What is essential? ¿Por qué? ¿Por qué, teacher Manuel, you have this affirmative negative question short answer? ¿Por qué? What is the reason? Porque es esencial que usted pueda reconocer. Si no, you have this. Bien, verbo to be, afirmativas 2 semanas, negativas 2 semanas, question 2 semanas, en total un mes. No, in this exactly. Yo quiero que reconozcan desde ya lo que es un affirmative, lo que es un negative, lo que es un interrogative o llamado question today y a short answer. Ya no utilizamos los answer. Vamos a ver qué es eso. ¿Qué es los answer y qué es short answer? Now, so you have it already. Wait. Vamos a regresar acá. Subject plus in this, aquí. Depende del sujeto. Si usted está utilizando el do o estoy utilizando el don't. Como es negativo, vamos a utilizar it is possible, don't, is possible, you have, doesn't. Yes. Plus, ¿qué pasa plus aquí? For the verb, ¿en qué? En infinitive. El verbo en infinitive. Plus, sign, expression. Ojo, it is the point. El punto es esencial. What happened for the negative is important. It is do, doesn't, el verbo en infinitivo. Let me see, falta algo. It is the plus, complement, plus. It is the tie expression. Ahí está. Ahí. In this of you have it and finally for the tie expression. Identify what is the tie expression. In this for negative. Esa es la cuestión negativa. Hoy, now you have this of using for this speak aloud. In this practice, very easy. Cuando hacemos prácticas, se le hace más fácil. Tranquilos, please. Please, don't forget. Copy, please. No se olvide. Vaya copiando, por favor. Yes? Now, continue. Interrogative o in this question. Cualquiera de las formas, dos formas de estar correcto. Puedes utilizar como interrogative o puedes utilizar in the of negative interrogative o question. Puede ser de las dos formas. ¿Sí? And use pueden utilizar de esas dos formas. Yes, no hay ningún problema. Algunos, más en company lo llaman interrogative o en la mayoría de libros hoy le llaman question. Sí, question. Yes. Para hacer una pregunta of using for the question, utilizo algo. Utilizo auxiliar. ¿Qué va, chicos? Play attention. Puede ser do o is possible you have for does. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puede ser negativo? Puede existir una pregunta en contexto. ¿Sí? Use of the context you have using for the question. Yes, of course. Puede haber preguntas negativas. Pueden crearle yes. Pero más utilicen you have it for affirmative. Plus subject plus verb en infinity plus complement plus tie expression. Yes, I'm used for the first. Ahí tengo la primera instancia. What is important you have this? Oh, does, do or does. I'm using for the verb, you have this perfect, yes, of course. Tengo los verbos en infinitivo, que es muy esencial, y el tie expression. El que me está mencionando en qué tiempo estoy trabajando o cuál es el tiempo que estoy trabajando. And this important, you have this. Of the summary today in my class, I'll use it for the summary. And this I'll use it for the structure in this essential you have. The first, in using for the first, it is affirmative sentences. Utilización de los verbos.
En infinitivo. Ojo, notice. Play attention with me. If you have these four rulers of different verbs, yes, in the three person. Aquí, in this of the simple present, vamos a tener un problema muy difícil cuando utilicemos las terceras personas. What happened, teacher? ¿Por qué? What's the reason? The reason you have this identify and use of the three person. Cuando añado S, cuando añado ES, cuando suprimo la y añado IES, eso sucede acá. Y eso lo deben saber ustedes. Indeed, you have it explained. Okay? And the second, you have for negative. In using for the negative essential. ¿Qué es lo más esencial acá? En lo negativo, que usted pueda identificar tanto lo que es el do y el das para ser negativa. Y utilizar el verbo regresa a su forma infinitiva, a su base from. Me van a escuchar de hoy en adelante decir verb infinitive. Cuando les diga verb infinity, estoy informando o diciéndoles a ustedes que vamos a utilizar el verbo en su forma simple, sin muchos cambios, tal cual como nace. ¿Ok? El complemento y el tie expression. That's all. And finally, you have this for the question. ¿Cómo hacer una pregunta? ¿Cómo elaborar una pregunta? ¿Cómo crear una pregunta? ¿Cómo lo realizo? Si es, you have this of the same. Es igual. Using for the English, you have this practice. No olvidemos que el inglés es most practice. Practice, practice, practice. Si yo les digo, please, envíenme por el chat. Envíen. Ahí están practicando. Reading, writing, and speaking. Usted está escribiendo, está leyendo, está pronunciando. ¿Sí? Así que, analyze, please. Pilas, please. ¿Ok? Si yo les digo, using for the chat de Zoom, write out the example, please. ¿Ok? Si no practica conmigo, ¿con quién lo va a hacer? ¿Sí? Please, ¿ok? Tengo muchas cámaras apagadas, please. Don't forget. Aunque les anticipo. Please. Okay. And finally, this, I use for this, and finally, utilización del do y del das. Utilización del do o del das, o the first stance. En primera instancia voy a utilizar el do y el das. Cuando utilizo en la primera instancia. En la afirmativa el do y el das. El subject for the second y el three el verbo en infinitivo. El verbo es su forma simple. ¿Sí? I use it for the verb. Yes, I use it for the verb in infinitive. And this important. Aquí, ¿por qué utilizo el verbo en infinitivo? Ya les voy a explicar cuando hagamos el example, pero me adelanto en algo. I am speaking Spanish. Porque el verbo en infinitivo quiere decir que el auxiliar, el do y el das, le ayuda al verbo a que no cambie. El verbo se mantenga tal cual como nazca, igual. Y tal cual como empezó el verbo, va a mantenerse for the verse. Y el tie expression, always you have the tie expression, identificar qué tiempo usted trabaja. Yes? ¿Estamos? Question. ¿Alguna pregunta, please? Any question? Hasta el momento está claro. You have this? Vladimir, yes, tell me. Una pregunta. ¿El time expression es siempre obligatorio? El tie expression is using for obligation in what? ¿Con cuál es obligatorio? En el present, en el past y en el future. ¿Por qué? Porque la Real Academia de la Lengua me dice, por ejemplo, Vladimir, digo, I study English right now. Yo estoy estudiando inglés en este momento, this moment, right now. ¿Ok? Pero si dices you have it as possible, it is, por ejemplo, quiere decir, yo estoy estudiando, ese es present continuo. I am studying English. Puedes poner en este momento, en afternoon, in the night, o different. Eso es muy diferente, Vladimir. Yes. Ahora nos pide que tengamos el tie expression como una regla primordial.
Yes, para identificar del present, el del past y del future. Yes. ¿Estamos, Vladimir? Mm, Yes, thank you, teacher. Sí, porque antes, no, o sea, no se usaba eso. Ah, exactly. Antes yo igualmente cuando yo estudiaba no decía, let me see. Exactamente. Antes cuando yo estudiaba el Child Expression no era obligation. Ahora los teachers que se van preparando los lo obligan el Child Expression. Ujú. ¿Estamos? Yes. Vamos. Teacher. Tengo 3 minutos, please. Two of you camera please assistant today. Prendamos las cámaras, por favor. Please, voy a dejar de compartir. Or assistant today in my class. Press, okay. It is assistant today in my class. Let me see. Permítame, por favor. Déjeme, please. Okay, number one. In the recording.